Delta 9 raya 8 asterisco 4, por favor, para que envíen una unidad a Esfera Blanca Quinto Elemento. Copiado, copiado, atendido. Ya va para allá. Viajeros, llegó el momento que sé que muchos esperaban y es hablar de cuánto cuesta venir al glamping Agua Miel. Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Nos encontramos en el glamping más hermoso que hemos visitado hasta ahora y con el mayor cuidado en los detalles, y nos enorgullece mucho que queda en Venezuela, específicamente en Táchira. Estamos en los páramos mágicos de Capacho, específicamente en el páramo La Laja, en donde se encuentra el glamping Agua Miel. De verdad, mis locos, anoche llegamos tan cansados, no solamente física, sino emocionalmente, por todo lo que vivimos en el video anterior, que decidimos apagar la cámara, reponer energías para poder mostrarles con la mayor emoción posible este hermoso lugar. Vamos a comenzar mostrándoles todas las áreas sociales y vamos a dejar para el final el glamping para que se sorprendan tanto como lo hicimos nosotros, así que quédate viendo este video. También, por supuesto, van a poder saber los precios que incluye y todas las actividades adicionales. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a darle. Vamos a comenzar por la Casa Club. En esta área se encuentra la recepción, el restaurante, el bar, el área de juegos y muchas zonas para poder estar y pasarla divino. Está hermosísimo y cuando les dije al principio que tienen mucho cuidado en los detalles, no exageré. Miren, acá tenemos el área de buffet. También está abierto todo el día, así que si en la tarde te provoca un snack, puedes venir y tomarlo sin ningún problema. Tenemos acá todo lo que está dispuesto para desayunar. Tenemos también café, jugo, por acá más parte del desayuno, pancito, galletas, cereales, básicamente todo lo que te provoque para desayunar. Y si ustedes son como yo, que les da un antojito extra a lo que ven en todo el buffet, pues acá van a poder saciar ese gusto, porque adicional a todo lo que vieron, también tienen unos chefs que pueden prepararles omelette, desayuno criollo, desayuno americano, bagels con salmón ahumado, me adelanto que eso es lo que voy a pedir, tostadas francesas y un montón de cosas más que no solamente pueden tanto tomar del buffet, sino un menú a la carta para el desayuno. Miren qué belleza este arte. Uno sabe que un café está bueno, así sea de una máquina que lo prepare automáticamente. Cuando apenas lo sacas de la máquina, le puedes dar una probadita y no te quema la boca. Vamos a ver. O sea, la temperatura está increíble. Una delicia, de verdad. Salud, vale. Espectacular. Esta es una de las áreas internas en donde se puede hacer las comidas, pero también tiene un área externa con vista a la piscina y otra área con vista a toda la ciudad. Allí tomaremos una cena romántica hoy, porque de verdad que la ciudad de San Cristóbal se ve maravillosa con todas las lucecitas prendidas, y aquí como estamos en una montaña, pues desde arriba se ve todo increíble.
ya nos llegó nuestro desayuno. Yo me pedí un omelette, viene con pancito, pero dije, mire, solo los huevitos porque ustedes saben que estoy comprometido con bajar un poquito de peso. Ay, que solo los huevitos, si te pediste también algo más. No me dejaste terminar. Ah, bueno, porque Y no estás engañando a nadie. adicionalmente, miren, me pedí un bagel de salmón ahumado con aguacate, cebollitas encurtidas. Uf. Parecen esto obras se- de arte, ¿verdad? Increíble. Muy bonitos los detalles. Y yo me fui por el buffet, así que agarré de todo un poquito. Y además me serví una pisca andina. Qué delicia venir a los Andes y tomar pisca andina. Juguito de provechito. naranja también, recién exprimido, y cafecito espectacular. Buen provechito. Ya quiero agarrar una papita. El queso ahumado. Qué delicia. Qué delicia la pisca andina. Miren, aquí vamos con el omelette. Me encantó el método, el que lo hizo este chef, que básicamente primero sofrió todos los vegetales y luego separó, hizo el omelette y envolvió. Y al final se quedan todos los vegetales dentro del omelette como si lo hubiese hecho todo junto, pero en verdad fue por separado. Espectacular. Y ahora voy a probar lo que más me llamaba la atención, el bagelcito de salmón. Yo no sé si esto se puede comer con las manos, pero así es como provoca. Así que así lo haré. Ay, servilleta. Espectacular. El bagel está crujientico y por supuesto el salmón que lo amo tanto. Aguacate, cebollita. Tiene ahí una mezcla de un poquito salado, un poquito dulce. El pan crocante, delicioso. Después de ese rico desayuno vamos a continuar con el recorrido. Por acá tenemos la oficina, que el plan realmente es venirse a desconectar, a pasar un rato chévere en la naturaleza, pero a veces toca trabajar un poquito a distancia y aquí tienes el lugar perfecto. Tienes computadora, tienes impresora, también tienes agua, café, té y una sillita para también trabajar. Nos estaban comentando cuando llegamos ayer que si ustedes van a cruzar a Cúcuta y tomar un vuelo, desde allí acá pueden imprimir sus boletos y pues trabajar también. Nosotros de hecho, miren, esa es nuestra computadora. Ayer cargamos unos videos a YouTube porque el internet está chévere y nada, pero como dice Ñeñita, puntual, rapidito. Aunque es un espacio bien agradable para trabajar. Yo trabajaría afuera, pero si quieres más concentración o tienes una reunión pautada, aquí tienes el espacio. Y miren qué espectacular esos cuadros que están ahí en la pared. Continuemos. Ahora nos vinimos al área de los machos. Miren, este es el salón de los caballeros. Mentira, en verdad pueden compartir mujeres y hombres, pero así se conocía este espacio porque esta inicialmente era la casa de Ramón Urbina. Ya les vamos a contar más adelante quién era este señor y esta era pues su mesa de pool, inclusive allá está su taco y acá, bueno, es el área de juegos, pero no solo de juegos, también de coctelería, porque por acá pueden ver, miren, al barcito. De hecho, son las 10:58 de la mañana, amor. ¿Tú crees que son buenas horas para pedirse un cóctel? Bueno, un poco irresponsable, pero sí. Está bien, te tomo el sí. Por favor, me das un cóctel de la casa, uno que te guste preparar. Nos van a hacer un whisky sour, que me suena como a pisco sour, pero con whisky. Ahora vamos a degustar el coctelito. Está divino y no tiene tanta presencia o el sabor del whisky no es tan invasivo.
Porque la verdad yo no soy muy fan del whisky, yo prefiero el ron o en su defecto la ginebra, pero esto está delicioso, o sea, espectacular. Sí, va a ser muy difícil. Salimos del salón de caballeros y vamos a pasar un momentico otra vez por el buffet para contarles que si eres de los que les gusta despertarse tarde, tienen la opción de brunch, que incluyen cevichitos y todo lo que vieron en el desayuno. Aquí pueden comer a toda hora y si no les provocan nada acá, pueden pedir algo en cocina. Ahora sí, vamos al salón de damas. Miren qué belleza, toda la decoración, la iluminación, me encantan las ventanas, la lámpara. Y este es el espacio para nosotras. Realmente también pueden venir hombres, pero aquí nos podemos venir a chismear un ratito. Porque bueno, a uno le gusta el chisme, no podemos engañarnos. Tiene una chimenea, tiene otra área allá con 2 sillones. Está súper acogedor cada espacio. Y miren, no les puedo contar mucho, pero todo eso que ven ahí fue parte de un ritual que nos hicieron anoche, que me dijeron, no lo graben porque queremos que sea sorpresa para los huéspedes, pero de verdad, o sea, me hicieron llorar, fue increíble. Cuando estábamos en la sala de los caballeros, les mencioné a Ramón Urbina. Y es que este señor fue nada más y nada menos que el fundador de Aguamiel. Su historia se remonta a los años 80 cuando estaba pilotando su Cessna 206 y por esta zona de los páramos mágicos de Capacho tuvo un accidente. Gracias a Dios salió ileso y una pareja de viejitos que vivía por la zona lo vino a auxiliar con un tecito de aguamiel muy típico acá de los Andes, que para quienes no conocen es como un tecito de papelón con jengibre y limón. Entonces él como que se enamoró de esta zona y años más tarde pues compró su primer pedacito de terreno en donde es la casa que les hemos mostrado en todo este video. Luego construyeron las cabañas y un restaurante que ahorita están en remodelación. Y en el año 2019 decidieron cerrar por la situación que estaba ocurriendo en Venezuela y posteriormente en el 2020 por la pandemia. Entonces decidieron reinaugurar el proyecto desde otra perspectiva, creando los glampings como primer atractivo turístico de este lugar, además del club de montaña. Y por los momentos las cabañas están en remodelación para que en un futuro vuelvan a estar operativas y hayan pues más opciones de hospedaje dentro de Aguamiel. Esto que está detrás de mí es el Pozo de los Deseos, porque ya había este pozo desde que él tuvo su accidente y cuenta la historia de que él lanzó su moneda para pedir los deseos que posteriormente se le hicieron realidad. Lamentablemente Ramón Urbina ya no está físicamente entre nosotros, hace casi 3 meses partió al cielo, pero quedó su hija y su esposo a cargo de la operación de este lugar, que como les hemos mencionado a lo largo de todo el video, han cuidado cada uno de los detalles y nos enorgullece que esto sea hecho en Venezuela. Aguamiel cuenta con 5 glampings y ellos decidieron desarrollar cada uno en torno a un elemento de la naturaleza, como lo son tierra, aire, agua y fuego. Y el 5.º elemento, que fue en el que nosotros decidimos quedarnos, y se los vamos a mostrar después de este, que es aire. Así que acompáñenme para que veamos por primera vez este glamping. Bienvenidos. Vamos a empezar por la parte externa de los glamping, que todas son iguales. Por acá tienen una malla que es muy resistente, en donde pueden tanto acostarse como echar los puffs que también tienen. Esto me encantó porque es una mesita pero que se desliza acá y tiene una cava adentro. Miren. Y bueno, por supuesto la vista a toda San Cristóbal.
y ahora nos vamos adentro del glamping. Una cosa que me encanta de cada uno de los glampings es que tienen como una breve descripción de su elemento. En el caso del aire, es el aliento del mundo, representa el equilibrio y la conexión con lo invisible, simboliza todo aquello que es ligero, móvil y volátil, el perfume, el olor, la neutralidad, la sabiduría y la visión desde las alturas. Se asocia con la pronunciación del nombre de Dios. Me parece maravilloso. Y si ustedes vienen de otros países, no hablan español, pues pueden escanear este código QR y lo van a tener en otros idiomas. ¡Wow! Bienvenidos al Glamping Aire. Y miren esta sorpresita. Alexa, por favor, la bienvenida. Hola. Bienvenidos a los glampings de Hotel y Club de Montaña Aguamiel. Estoy para servirles y si tienen alguna duda de cómo pedirme apoyo, consulta la guía del huésped ubicada en la mesita de televisión. ¡Wow! ¡Wow! Miren, se prenden las luces, se abre el techo, se abre la cortina principal. Bienvenido a Glamping Aire. Y ahora sí, tenemos la habitación lista y después de esa grandiosa bienvenida de Alexa, les hacemos un recorrido. Por acá tienen un jacuzzi inflable. Bueno, la cama que está maravillosa. Si uno se baja del jacuzzi tiene acceso a la ducha, pero se las vamos a mostrar por el otro lado, en donde conecta por el baño. Y una de las cosas que nos contaban que querían rescatar de este glamping es que el baño estuviese totalmente interno, privado, a diferencia de otros glamping que está como en la parte exterior. Tiene como una especie de chimenea, tiene por supuesto televisor y una Alexa, como ya escucharon, a su disposición. Pueden pedirle música, pueden pedirle que abra las cortinas, que prenda las luces, todo lo que quieran, Alexa los puede complacer. Miren qué belleza. Este es el baño y una de las cosas que de verdad más me sorprendió es esto que tienen acá. Como ya les mencioné al inicio de este video, estamos en un páramo y si a ustedes, como a mí, se les olvidó un suéter, no sé por qué, yo dije, vengo en Patáchira, ese calorcito y tal, se me olvidó el suéter y anoche sin esto, bueno, hubiese pasado ronchitas, un suétercito peludito, por supuesto, además de las batas de baño, de las toallas, de una mantica por si quieren ponerse afuera, una cornetica que también está conectada a Alexa y pueden poner la música por ahí. Tienen también por acá una tetera, una cafetera, una caja fuerte y una neverita. Todo lo que ven acá está pues incluido en sus paquetes. Y seguimos mostrándoles. Por acá está el WC, la poseta, el inodoro, el retrete, como sea que lo llamen, y una plantica natural que está bellísima. Y para finalizar, esta hermosa ducha, que como les comentaba, se comunica con el jacuzzi, se comunica con la habitación. Pues pueden tener acceso a todos los ambientes de la habitación a través de la ducha. Un último detalle que quiero comentarles antes de ir a conocer nuestro glamping, el quinto elemento, es que el agua del grifo es totalmente potable. Acá pueden escanear este código QR para conocer el proceso, pero sí viene de las montañas, viene de estos páramos y por supuesto es potabilizada para que ustedes puedan beber directo del grifo. Me encanta que tienen cubierto todos los detalles. Inclusive pusieron una toallita de color oscuro para que las mujeres se quiten el maquillaje y pues bueno, no manchen las toallas. Miren, una papelerita con sensor. También tienen por acá unos paraguas en caso de que llueva. Y pues todas las amenidades o los kits de baño, no sé cómo se le dice a eso, son deliciosos.
me dieron acceso al glamping tierra. Les voy a leer qué significa la tierra. Simboliza las bases irrompibles e indeformables. Se relaciona con todo aquello que es sólido, firme y que sostiene. Representa el cimiento de la vida, el arraigo y la conexión con la naturaleza. Nos da la visión sensata y sabia para establecer objetivos y la constancia para caminar hacia ellos. Ahora sí vamos a entrar. Hacer el recorrido del glamping tierra. Me encanta cómo todos los elementos cambian en función al elemento. Creo que es uno de mis elementos favoritos porque la tierra también tiene relación con las plantas. Miren, acá tenemos esta cascadita que el sonido que emite es tan relajante y tan bonito. Quiero hacer una acotación especial porque todas las plantas que ven, o la gran mayoría, son reales y eso siento que es muy muy especial. Tenemos los espejos que también tienen el detalle de decir aguamiel. Por acá tenemos la zona del televisor, de la chimenea, donde está Alexa. Tenemos el jacuzzi, que como pueden ver también varía toda la decoración alrededor del jacuzzi. Y lo que vendría siendo la cama. Aquí tenemos el baño con sus dos lavamanos, todo lo necesario, jaboncito, cremita. Miren por acá por este lado, copa, la tetera, que además cambia el color según el glamping y me parecen detalles preciosísimos. Batas de baño, si no trajeron suéter, como les dijo Emma, también pueden utilizar estos que están divinos. Aquí tienen todo lo necesario para la zona de la red, así pueden poner una sabanita, sus cojines, poner musiquita y también disfrutar viendo el paisaje. Y por este lado tenemos la ducha, que conecta también con el área del jacuzzi. ¡Qué delicia! ¡Qué belleza! Y ahora sí, les vamos a presentar nuestro glamping, el quinto elemento. Aquí tenemos la explicación de lo que significa el quinto elemento. Representa el espíritu que conecta la fuerza de los 4 elementos naturales de la creación. Es una fuerza esencial, pero invisible a los ojos, y la única forma de conectar con ella es a través de nuestros sentidos espirituales, en conexión total con la naturaleza y el encuentro consigo mismo. ¡Wow! Creo que no hay nada que agregar a esta explicación porque está bien buena. Ok, para entrar utilizamos nuestra tarjetica y ahora sí, nos vemos adentro. A pesar de que nosotros trabajamos con tecnología, yo siento que nuestro entorno más allá del trabajo es bastante clásico. Así que llegar a lugares como este, donde todo se controla por un aparatico, nos impresiona demasiado. Desde que llegas, Alexa te da la bienvenida y aquí tenemos un menú con todas las opciones que tenemos para pedirle cosas. No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. Lo sé, Alexa, tranquila. Ahora le voy a pedir, por ejemplo, Alexa, abre cortina. Muy bien. Le puedo decir también, Alexa, prende chimenea. Muy bien. Le puedo decir también que cambie todas las luces, si quiero prenderlas del techo, si quiero prenderlas de la cama, y puedo jugar con ella. Hay una opción que me encanta mucho, ya se las voy a poner. Alexa, momento romántico. Y ahí vamos a tener que... miren, allá. Ajá. Se está abriendo el techo y vamos a tener que pausar la música porque Alexa, tendrá silencio. demasiado copyright. Pero sí, es una música bastante bien romántica. Por acá tenemos Latina. Esta es especial, es diferente. Nos estaban comentando que van a cambiar todas y ahora van a ser así de bellas y deliciosas. Las toallas para Latina. Y bueno, miren, la cama es una delicia. Ya tuvimos la oportunidad de dormir. Y esta sábana, o sea, la necesito en mi vida. Luego recuerdo que vivo en una ciudad bastante caliente y se me pasa. Pero está demasiado deliciosa. Y el clima
hace que sea demasiado rico utilizarla. Además de que, miren, anoche nos tocó una tormenta eléctrica, truenos, lluvia y el sonido de las gotas chocando con el glamping, no se los puedo explicar. Demasiado delicioso. Y aquí el clima es muy cambiante, así que quizás cuando vengas también te toque un poquito de lluvia, pero créeme, la vas a disfrutar. Sobre todo si estás durmiendo. Ok, ahora dejo a Edna para que muestre el resto de la habitación. La parte de atrás de la habitación es muy similar a las otras habitaciones, tiene su cafetera, su tetera, su caja fuerte. Lo que cambia principalmente es la decoración y bueno, el jacuzzi que ya les mostró Valerie. Me parece maravilloso que además todos son plantas naturales. Este lugar es precioso, la poceta es negra en esta ocasión y bueno, y la ducha también muy bonita y similar. Ya yo les había mencionado estas ruanas que ayer me salvaron la vida. Y bueno, Ñeñita tiene una copita ahí para tomarnos un vino. Amor, toma agüita de lavamanos. Por esto no es, supuesto. o sea, yo siento que hacer esto en Venezuela es loquísimo. Y me manda a mí por si acaso, tú sabes. Exacto. Está buena, está buena. Pero si eres como yo, aquí también tienes agüita. Y Gatorade. No, está buena, está buena. Sabe como a agua. No, el agua tiene sabor. Totalmente, No estoy de todas las acuerdo. aguas saben rico. Pero esta está normal, o sea, está rica. Y ahora vamos a mostrarles la parte de afuera que tiene un área especial para uno sentarse, conversar, tomar algo. Y si el cielo está despejado, pues acostarse a ver las estrellas. Y acá tenemos, bueno, dos puffs con una mesita cava, como ya se los mencioné en otras habitaciones. Y pues la malla, la experiencia colgante. Esto es 100% seguro, ustedes se pueden parar, sentar, brincar, lo que sea. Ahora imagínense en la noche ustedes con su pareja, el frío pega, se pueden meter acá en este sleeping bag o se pueden arropar con esta cobijita peludita que está deliciosa. Y también pues tienen los suéteres allá adentro que los pueden sacar viendo las estrellas, tomándose un vinito, escuchando música, porque hasta las corneticas JBL se conectan con Alexa. Ustedes pueden estar pidiéndole musiquita a Alexa desde aquí. ¿Qué les parece? Momento romántico. Sí, vale, claro que sí. Y lo mejor es que hay privacidad. Aquí Sí, tú no ves a nadie y nadie te ve a ti. Una cosa que me pareció espectacular es ese letrero que está allá. Miren, que está en la parte de adentro y dicen: cierra la puerta si deseas privacidad en la terraza o deja abierto si quieres recibir room service y atención dentro del glamping. Es decir, ustedes tienen esta puerta cerrada y aquí no va a venir absolutamente nadie. Además que del otro lado, es decir, de la vista que les ofrece la terraza del glamping, no tiene acceso la gente para ver para acá. Así que a los más traviesos, a los más aventureros, que les gusta hacer cositas al aire libre, bueno, ahí lo dejo a su imaginación, su creatividad, lo que ustedes gusten. Bella está la vista. Sí, vale. Tarde, mis locos, pero a esta hora es que se está almorzando. Yo me pedí una sopita de cebolla de entrada. Y yo me pedí una pastica Boloña. Qué rápido ha pasado el día. No quiero que termine. Todavía nos faltan muchas cosas por hacer.
Pero por ahora a comer. Buen provecho. Y de segundo plato me pedí este ribeye con papitas y ensalada. Si ustedes quieren, pueden pedir así un plato específico que esté en la carta, o pueden pedir uno de sus 4 menús que tienen 4 tiempos, valga la redundancia, y pues se deleitan con una experiencia gastronómica con un primer plato, un segundo plato, un tercer plato y un postre espectacular. Eso fue lo que nosotros cenamos ayer. Les vamos a dejar imágenes acá de nuestros platos y posiblemente lo que también cenemos. Antes de salir de la habitación hacía mucho frío, así que nos pusimos nuestros super suéteres que nos dan acá en Aguamiel, pero ahorita nos vamos a meter en la piscina porque es climatizada, está a 31, 32 grados y también los jacuzzis a la misma temperatura de la piscina, pero bueno, con extra los masajeadores, así que se puede disfrutar sin importar cómo esté afuera, si hace frío, si hace calor, lo que sea, para allá va. Miren qué belleza el área de los baños de la piscina. Estos lockers son muy brutales porque, por ejemplo, miren, marcamos aquí OK, 1, 2, 3, 4, OK, y se abre el locker. Luego metes lo que quieras, cierras, le vuelves a OK, pero pones una clave que tú quieras, 3535. OK, ahí se puso la nueva clave, se abre, listo. Pero luego cierras y ya está cerrado ahí. Para poder abrirlo tienes que marcar 3535. Listo, papá. Ahí tienes tu locker. Miren qué belleza. Tiene duchas. Y bueno, también WC, urinario. Y mucha naturaleza. Uno de los beneficios de quedarse en Aguamiel es que puedes llamar por radio para que te venga a buscar un carrito a la habitación. Y yo me siento, miren, como vigilante de centro comercial aquí. Escuchen. Sí, buenas noches. Buenas noches, copio. Delta 9, raya 4, asterisco 2, para que por favor envíen una unidad a Esfera Blanca, quinto elemento. ¿Me repites porfa la información? Delta 9, raya 8, asterisco 4, por favor, para que envíen una unidad a Esfera Blanca, quinto elemento. Copiado, atendido. Ya va para allá. Raya 4, Delta 9. Gracias. Y fuera. ¡Cami fuera! De verdad que admiro a las personas que hacen bromas por teléfono y no se ríen en ningún momento. No, ya va. Admira a esa muchacha que no se comenzó a reír. Es verdad. Ahora, en un minutico, deberíamos estar recibiendo la unidad afuera de la Esfera Blanca, quinto elemento. Dicho y hecho. Un minuto más tarde, acá nos están viniendo a buscar para ir a la cena. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están bienvenidos? Gracias. Esta noche decidí planificar una cenita romántica para Ñeñita. Y hasta un señor que toca violín nos trajeron
acá en Aguamiel. Miren qué belleza. Cuando pensaba que no podía ser más especial. Aguamiel es un espectáculo de día y también es un espectáculo de noche. Viajeros, llegó el momento que sé que muchos esperaban y es hablar de cuánto cuesta venir al glamping Aguamiel. Pero antes quiero hablarles, miren, de esta tarjetica que tengo acá. Y es que de ahora en adelante seremos miembros del Club de Montaña Aguamiel. Porque tú que estás viendo este video también te puedes hacer miembro, puedes comprar una membresía para venir a disfrutar de las instalaciones. Así no te quieras quedar, puedes venir tipo un full day, disfrutar de la piscina, del restaurante y pues de todos los servicios que acá ofrecen. Y luego pues volver a tu casa. Esto es especialmente para las personas de San Cristóbal o del estado Táchira en general que tienen este lugar relativamente cerca, porque si tú vienes de otro estado pues obviamente te recomiendo quedarte en uno de los glamping o próximamente en una de las cabañas que están remodelando. Pero si ustedes deciden venir hoy por hoy, tiene un costo de $185 el glamping por persona y por noche, con absolutamente todo incluido. Y a todo incluido me refiero a las 3 comidas, a bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, snacks, brunch y por supuesto el disfrute de todas las instalaciones. Es decir, que si te quieres venir con tu pareja, serían $370 la noche con todo incluido. Adicionalmente, ellos ofrecen servicios como recogida en el aeropuerto, venta de boletos en caso de que seas de Caracas o de Lechería o de Barquisimeto, inclusive de Maracaibo, y ellos te pueden vender un paquete completo para que te vengas. Y no menos importante, son, miren, los cómplices perfectos para preparar una pedida de mano, un aniversario, un cumpleaños o sencillamente una sorpresa con la que quieras encantar a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja. Así que ya sabes, si quieres venir a pasar un momento romántico, un momento inolvidable, te recomendamos mucho Glamping Aguamiel, porque puedo decir que está en el top de glamping que hemos visitado, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Nosotros decidimos quedarnos todo el día acá documentando la mayor cantidad de domos posible y todos los alrededores, pero realmente hay muchas actividades que pueden hacer, como tirolina, paseos a caballo, visitar otros páramos, incluso visitar Cúcuta. Pero como les dije, decidimos quedarnos aquí para grabar, pero si ustedes vienen, pueden escoger alguna de esas actividades o incluso todas. De hecho, nos habían planificado una ruta de senderismo que dura 4 horas ida y vuelta. Y dijimos, no, porque no vamos a tener tiempo de poder hacer todo el contenido como esperábamos hacerlo. Y esperamos que a ustedes también les haya gustado pues el resultado de este video. Antes de despedirme, yo quiero resaltar, así como lo hice en el video anterior, la unión de los tachirenses, porque de verdad me sorprende. Acá en los páramos mágicos de Capacho no solamente está este glamping Aguamiel, sino que hay otros glamping, otras posadas
Y acá mismo recomiendan las actividades que se pueden hacer en estos otros lugares como para complementar. Como Valerie les mencionaba, la tirolina no se hace acá, sino que se hace creo que en San Telmo, pero también se puede ir a la rueda mágica de Glamping 360 o bueno, un montón de actividades más que hay en los páramos mágicos de Capacho y que representan la unión del venezolano, trabajar cooperando entre sí. Y de verdad que aplaudo y admiro mucho eso. La pasamos maravilloso, exprimimos este día. Espero que se lo hayan disfrutado. Déjennos un comentario, suscríbanse y denle like. Los amamos. Ah, bueno, y este no es el último video de Táchira. Así No, que no. quédense viendo.